La imitación es una realidad presente para el ser humano. Esto se ve con claridad en el ámbito del deporte, donde todos crecen con sus ídolos y buscan replicar sus mejores atributos. El tiro libre de Beckham o el control del balón de Messi o la ética de trabajo de un Rafa Nadal o Michael Jordan. Pero también esto se ve también fuera de los deportes. Muchos imitan a actores, a cantantes, influencers. Imitamos nuevas modas, maneras de hablar, incluso el dieta o régimen de ejercicio de ese podcaster famoso. Como personas, nuestra tendencia es imitar a otros. Pero la pregunta es, ¿a quién estás imitando? Porque a quien imitas no solo tendrá impacto grande en tu persona, si también revela mucho acerca de tu persona, lo que valoras, lo que eres. Entonces quiero hacerte la pregunta hoy, ¿a quién imitas tú? En la tercera epístola de Juan, el apóstol escribe a su amado Gallo para exhortarle a imitar lo bueno. Te invito a abrir a Tercero de Juan y vamos a leer esta carta en su totalidad antes de ver este mandato de imitar. Tercero de Juan, versículo 1 dice, el anciano al amado Gallo, a quien yo amo en verdad. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad, esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio, y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los amigos, a cada uno por nombre. En esta epístola vemos que el apóstol escribe a Gallo, un hermano amado, que estaba andando bien, sirviendo fielmente a Cristo en su amor y servicio a los hermanos. Y en particular vemos que Gallo mostraba hospitalidad a hermanos que habían salido para predicar a Cristo, y así se hizo colaborador con ellos en su ministerio. Pero esta hospitalidad fiel de Gallo no fue sin su oposición, porque en versículos 9 y 10 vemos que había otro hombre, Diótrefes, un hombre prominente probablemente en la misma iglesia de Gallo, que buscaba tomar el primer lugar, el lugar de autoridad en la congregación. Y en contraste con Gallo, Diótrefes no recibía a estos hombres fieles que predicaban a Cristo y prohibía que otros
lo hicieran. Y es probable que Gayo fuera uno de estos a quienes Diótrefes se oponía. Es probable que Gayo estuviera siendo presionado por este líder influyente Diótrefes a no mostrar amor y extender hospitalidad a estos hermanos que salieron para predicar a Cristo. Y por esto el apóstol escribe al amado Gayo para afirmar a Gayo en versículos 5 al 8, pero también para exhortarle a Gayo y específicamente le exhorta a imitar lo bueno. Y en versículos 11 al 12, Juan presenta tres facetas de esta exhortación a imitar lo bueno. Tres facetas de su exhortación a imitar lo bueno para que nosotros también seamos imitadores de lo que es bueno. Y la primera faceta que vemos en este pasaje es el mandato de imitar. El mandato de imitar. Mira, el versículo 11 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Este versículo presenta el primer mandato de esta carta. Hasta aquí el apóstol ha estado instruyendo a Gayo, animándole en su amor, instruyéndole sobre la hospitalidad y advirtiéndole de Diótrefes. Pero aquí Juan le manda cómo ha de responder ante toda esta instrucción. Le había enseñado, aquí le manda a la acción. Porque esto es lo que significa imitar, es actuar. Porque el artista puede estudiar el estilo de Van Gogh, pero no lo imita hasta poner pincel al lienzo. El jugador puede examinar la técnica de Nadal, pero solo lo imita al tomar la raqueta en mano. Puedes estudiar y observar y contemplar a otro, pero no llegas a imitar a este otro hasta actuar como el otro. La imitación requiere la acción. Y aquí el apóstol le manda a Gayo a activamente imitar no lo malo, sino lo bueno. Y es notable aquí que Juan primero da el mandato negativo. No imites lo malo. Probablemente esto es porque justo antes Juan le ha advertido de las malas obras de Diótrefes, quien amaba ser el primero, que usurpaba la autoridad de Cristo, que difamaba a los apóstoles y rehusaba recibir a hombres fieles que salieron para proclamar el Evangelio. Y seguramente en parte son estas malas obras que Juan tiene en mente al mandar a Gayo a no imitar lo malo. Pero el mandato va mucho más allá de las acciones de Diótrefes. Esta palabra malo abarca todo lo pecaminoso. Juan le manda a Gayo a no imitar, a no ser influenciado por lo pecaminoso ni actuar conforme a cualquier cosa malo, sino por lo que es bueno. Dice, no imites lo malo, sino lo bueno. En tres ocasiones en el Nuevo Testamento encontramos este verbo imitar. Y en esas instancias es un llamado a seguir el buen ejemplo de otra persona. Y es cierto que en el próximo versículo Juan va a apuntar a este hombre Demetrio como un buen ejemplo a imitar. Pero al dar este mandato de imitar lo bueno, Juan va más allá de la imitación de un hombre. En otras palabras, este mandato no se trata simplemente de no ser como Diótrefes y ser como Demetrio. Se trata de imitar a Dios, porque solo Dios es bueno. Es la definición de lo que es bueno. Salmo 118, 68 dice, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Jesús en Marcos 10, 18 dice, nadie es bueno sino solo uno, Dios. Dios es quien define lo que es bueno.
Y sí, Diótrefes era ejemplo de lo malo y Demetrio ejemplo de lo bueno, pero Juan al llamarnos aquí a imitar lo bueno, no se refiere a los hombres buenos, sino al Dios que define lo que es bueno. Y tenemos la prueba de esto, que Juan nos está específicamente llamando a la imitación de Dios al ver la siguiente frase, donde nos muestra, segundo, el motivo para imitar lo bueno. Primero vimos el mandato de imitar lo bueno, aquí segundo, el motivo para imitar lo bueno. Y el motivo, la base, la fuente de nuestra imitación de lo bueno es precisamente que hemos nacido del Dios que es bueno. Mirad, versículo 11 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Y aquí Juan da la razón, el motivo para esa imitación diciendo, el que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Los naranjos producen naranjas, los manzanos producen manzanas y los granados producen granadas. El fruto que uno da viene por la naturaleza, revela la naturaleza. Y esto es cierto también con los seres humanos. En palabras de Jesús en Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. Y Juan aquí dice que si uno da fruto bueno, Juan usa aquí una forma del verbo que enfatiza la naturaleza continua de este fruto y dice que si lo que caracteriza su vida es que hace lo bueno, produce fruto bueno, Juan dice, es porque es de Dios. En otras palabras, si haces lo bueno, es porque has nacido del Dios que es bueno. Ahora Juan no está diciendo que si solo haces cosas buenas te puedes hacer hijo de Dios, como si ser hijo de Dios se pudiese ganar por tus obras. Al contrario, Juan está aludiendo a lo que Jesús le enseñó y lo que él repitió una y otra vez en su primera epístola, que nuestras obras no nos hacen hijos de un Padre, sino revelan quién es nuestro Padre. Es lo que el apóstol dice en 1 de Juan 4:7. Si Dios es amor y el amor es de Dios, entonces todo el que ama es nacido de este Dios que es amor. Unas páginas atrás, en 1 de Juan 2:29, dice, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. En otras palabras, los hijos hacen como su padre, imitan a su padre, llevan el mismo fruto porque vienen de su padre, porque han nacido de su padre. Si su padre ama, los hijos aman. Si su padre es justo, los hijos practican la justicia. Y en versículo 11 de nuestro texto, Juan apunta a esta realidad como la fuente, la causa, el motivo por esta imitación de Dios. Es porque todo hijo de Dios que ha nacido de Dios hace como su Padre Dios. Pero de la misma manera, los hijos del diablo hacen como su padre el diablo. Es lo que dice 1 de Juan 3:10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Estas personas que no practican la justicia y no aman a su hermano son como Caín, dice el texto, que era del maligno. Su fruto muestra que no son hijos de Dios, sino hijo del diablo, y se revela por lo que se produce en su vida, sus malas obras. Y en esto vemos la dicotomía que las escrituras presentan. La vida no consiste en un sinfín de partidos políticos o grupos sociales o comunidades o organizaciones. En este mundo solo existen dos partidos,
dos familias, dos padres. Y toda persona es un hijo de Dios o un hijo del diablo. Y si no te has arrepentido y creído en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios, para el perdón de tus pecados y tu reconciliación con Dios, entonces las Escrituras dicen que sigues siendo un hijo del diablo, digno de un castigo eterno en el infierno por causa de tu pecado contra un Dios que es bueno y hace lo bueno. Y como Juan dice en versículo 11, si haces lo malo, si la práctica continua de tu vida es el pecado, entonces tus malas obras, los frutos malos de tu vida, demuestran que nunca has visto a Dios y solo puedes imitar a tu padre, el diablo. Pero en contraste, Juan nos dice que el que ha nacido de Dios, de este Dios que es bueno, también hará lo bueno, imitará a su Padre que es bueno, porque es hijo de este buen Padre. Y este es el Evangelio. No se trata meramente de un cambio externo, sino de un nuevo nacer que Dios obra en nosotros por su Espíritu, uniéndonos a su Hijo amado Jesucristo, dándonos una nueva naturaleza en semejanza de Dios en la justicia y santidad de la verdad, dice Efesios 4. Y es cierto que ahora no vemos esta nueva naturaleza en su plenitud, todavía luchamos con nuestro pecado cada día, pero como Juan dice en 1 de Juan 3:2, cuando Él se manifieste, cuando Cristo regrese, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Es la promesa que un día en el futuro seremos totalmente transformados a la imagen de Cristo. Esta es nuestra esperanza garantizada como creyentes. Tenemos nueva vida creada en semejanza a Dios y en el futuro disfrutaremos de esta semejanza en su plenitud. Pero ante esta garantía futura, no somos como atletas que una vez que reciban su contrato dejan de entrenarse. Al contrario, como dice el apóstol en 1 de Juan 3:3, todo aquel que tiene esta esperanza puesta en él, es decir, todo aquel que sabe que un día pronto en el futuro será conformado totalmente a la imagen y semejante de Cristo, se purifica ahora, así como Él es puro. Por nuestra adopción como hijos de Dios, es garantizado que seremos semejantes al Hijo de Dios y esto nos motiva ahora a buscar vivir en semejanza al Hijo de Dios, a imitar ahora a Dios nuestro Padre. Esta es la gloriosa realidad de nuestra identidad como hijos adoptados por el Dios bueno, que nos lleva a imitarle haciendo lo bueno. En las palabras de Pablo en Efesios 5:1, debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Y Juan tuvo que recordar a Gayo de esta realidad, porque parece probable desde el texto que Gayo enfrentaba oposición y presión de parte de Diótrefes, ese hombre influyente en la iglesia, y parece que Gayo fue tentado a sucumbir ante esa presión. Y por esto Juan le recuerda lo que también necesitamos nosotros recordar ante las presiones e influencias de este mundo, que la primera responsabilidad de un hijo de Dios no es mirar a otros e imitar a otros, incluso las personas influyentes, los que tienen poder y autoridad. No somos llamados a mirar e imitar a las demás personas. La primera responsabilidad de un hijo de Dios es mirar a Dios nuestro Padre y estudiar a Dios nuestro Padre e imitar a Dios nuestro buen Padre, porque hemos nacido de Él y un día pronto estaremos con Él transformados
a la imagen de Cristo. Querido hermano en Cristo, no imites lo malo. No seas influenciado por este mundo fuera, ni tampoco por personas dentro de la iglesia como Diótrefes que no andan en obediencia y sumisión a Dios. Imita a tu Padre que es bueno, porque esto es lo que hace todo hijo nacido del Padre que es bueno. Juan nos dice que esta es la causa, el motivo por nuestra imitación de Dios. Sin embargo, en la vida cristiana, al recibir esta exhortación a imitar a nuestro buen Padre, con frecuencia reconocemos nuestra necesidad de un guía en esta imitación, un navegador que puede mostrarnos cómo esto se ve en la práctica, un modelo, una persona que puede decirnos como el apóstol Pablo, sígueme a mí como yo a Cristo. Y es precisamente ese modelo a imitar que Juan le da a Gallo en la persona de Demetrio, dándonos la tercera faceta de esta exhortación a la imitación. Primero vimos el mandato, segundo el motivo, y aquí en versículo 12 vemos brevemente el modelo a imitar. Mirad versículo 12, dice el texto, Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Cuando un electrodoméstico se rompe en casa, algunos valientes buscan arreglar el problema por sí mismo. Pero al buscar arreglarlo, con frecuencia encuentran una dificultad fundamental, porque al buscar una guía o partes online, encontrarás un sinfín de modelos y aún dentro de estos modelos hay más modelos. Y al elegir la guía equivocada, las partes equivocadas, los resultados serán un fracaso. Lo mismo ocurre en la iglesia. Necesitamos a otros que nos pueden guiar, que nos pueden discipular, que nos ayuden en nuestra imitación a Cristo. Pero es vital que escojamos los guías correctos que pueden guiarnos en esta imitación. Así la pregunta vital es, ¿cómo sabemos a quién imitar? ¿Cómo podemos saber en quién buscar ayuda espiritual para crecer en obediencia a Cristo? En versículo 12, Juan nos ayuda a contestar esta pregunta al apuntar a Demetrio como este modelo a imitar. Y sabemos poco acerca de Demetrio. Puede ser que él llevara esta carta a Gallo y probablemente era uno de esos hombres que salieron por amor al nombre que vemos en versículo 7. Pero en versículo 12 el apóstol recomienda Demetrio como modelo a imitar, haciendo 3 argumentos de por qué Gallo debe seguir a Demetrio. Y estos 3 argumentos nos ayudan también a discernir a quién hemos de imitar en la iglesia. Y primero dice que Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos. Tiene una buena reputación ante todos. ¿A quién debes imitar en la iglesia? Una persona cuya vida piadosa es evidente ante todos. Y esto implica que esta persona no es un desconocido. Tiene cierto tiempo en la iglesia, es conocido por la iglesia, ha sido probado por la iglesia. En otras palabras, no busques tu guía espiritual en un novato en la fe, ni en una persona que no tiene una reputación probada en la iglesia. Pero segundo, dice que tiene buen testimonio de parte de la verdad misma. Esto se trata de conformidad a la verdad de las Escrituras, tanto en su enseñanza como en su vida. Esta persona cree en la palabra, se somete a la palabra, se guía por la palabra.
y es evidente por todos. Nadie tiene que decir una palabra. Y otra vez la implicación es no busques tu guía espiritual en una persona que tuerce la palabra o como Diótrefes rechaza la autoridad de la palabra. Busca uno como Demetrio cuya vida y enseñanza se someten totalmente a la palabra de Dios. Pero tercero, Juan dice, nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Juan apela aquí a su propia persona, a su autoridad y veracidad. Gallo conocía a Juan, sabía que podía confiar el testimonio de Juan, el apóstol. Y es cierto, ya no tenemos apóstoles que pueden afirmar el carácter de una persona, pero lo que sí tenemos son pastores y maestros que Dios ha designado en la iglesia y que pueden afirmar esta reputación y carácter de esa persona y recomendarnos guías fieles. Y cuando otros buscan guiarnos y ejercer influencia espiritual, entonces es bueno acudir a los ancianos y preguntarles, ¿esta persona es un buen ejemplo a seguir? Pastor, ese hermano me está aconsejando sobre esta situación. ¿Va a ser realmente una persona adecuada para guiarme en la verdad, en mi respuesta y obediencia? Los pastores de la iglesia velan por tu alma y pueden ayudarte a saber si esta persona va a guiarte bien o no. En la iglesia de Cristo somos llamados todos a hablar la verdad en amor para que la iglesia crezca en conformidad a Cristo, en nuestra imitación y semejanza a Cristo. Pero esto no quiere decir que debemos acudir a cualquier hermano como guía en esta imitación. Al contrario, debemos ser sabios y buscar ser guiados por los que son como Demetrio, que tienen buena reputación ante todos, ante la verdad y ante los líderes. Debemos buscar a guías, modelos que pueden decir, imítame a mí como yo también a Cristo. Juan en estos versículos nos manda a imitar. Como hijos de Dios hemos de imitar a nuestro Padre y a los que fielmente modelan esta imitación. Y para Juan esta imitación es de vital importancia, tanto para Gallo como para todo creyente. Porque Juan dice en versículo 13, mirad el texto, tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los amigos, a cada uno, por nombre. Había muchas cosas importantes que Juan quiso comunicar a Gallo, pero tenían que esperar ese viaje, pero lo que fue tan urgente que no podía esperar ese viaje fue este mandato a Gallo de no imitar lo malo, sino como hijos de Dios imitar lo bueno. Y es de igual urgente para nosotros. Así quiero hacerte la pregunta una vez más hoy. ¿A quién imitas tú? ¿Estás imitando lo malo, siendo influenciado por el entretenimiento de los famosos y filosofías de este mundo? ¿Estás siendo influenciado por el mundo y el Dios de este mundo, Satanás? Si es así, Juan aquí te recuerda, te exhorta, te manda, hermano en Cristo, no imites lo malo. Imita a Dios. Sé guiado por la palabra de Dios y por los que obedecen la palabra de Dios, incluso en la iglesia. No imites los que, como Diótrefes, buscan influenciarte, pero no se someten a la palabra, cuyas vidas y doctrinas no se conforman a la verdad de Dios. Sigue el modelo y consejo de personas fieles, probadas, piadosas, que te guían conforme a la palabra, porque a quien imitas es de vital importancia. Seamos, pues, imitadores de Dios como hijos amados.